Buenos días, no os he dicho nada. No quería este plano como para hablar, entonces ahora iremos arriba. Que quería hacer una infusión, ponérmela arriba, porque ahora voy a leer un ratico. Y no tenía infusiones, se me habían terminado. Entonces he ido a por mi starter pack, el de manzanilla, que es para el día. Y luego me hago infusiones de melisa por la noche para quedarme cao al dormir. Así que ya tenemos reposición. También he cogido un corrector que no estaba segura si era el tono. Y sí que es, así que bueno. Hemos acertado. Y nada, me voy a hacer la infusión y ahora subimos arriba y os comento, os hago un poco de update. Antes de que me digáis nada, Aina, ¿qué haces sentir antes? Yo es que siempre lo he dicho, yo ando muy rápido. Entonces, cuando voy por la calle y voy andando, llego a casa y me muero de calor. Entonces, me he hecho una coleta para airearme un poco y me he puesto tirantes porque es que, tías, tengo mucho calor. Yo por lo que sea friolera... No. Lo que no sé es cómo subir esto. Bueno, me quemo. Es verdad, no. Chicas, me tengo que pasar un huevo. Cuando me pasan cosas, en plan, me pasan cosas tipo... no sé cómo decirlo, pero en plan, no malas, pero en plan que estoy muy torpe o que me empiezan a pasar cosas así y tal, me paso un huevo para quitar la energía, pues tengo algún mal de ojo. Y me está pasando, o sea, hoy de verdad estoy siendo un cuadro y me está dando mucha rabia, porque no estoy... Es como que voy para atrás todo el rato. Entonces me voy a pasar un huevo antes de que se me olvide. Lo del huevo es como una limpieza energética. Entonces, lo que tienes que hacer es poner un vaso de agua. Entonces, cuando tú te pasas el huevo por todo el cuerpo, lo vertes en el vaso. Y miras, lo tienes que interpretar. Si hay burbujitas... ¡Hola, coda! Si hay como un manto, es como que alguien ha hecho brujería contigo o un mal de ojo. Así que yo lo hago y si no hay nada me da igual, pero al menos estoy limpia. Una vez el huevo está así... Un momento. A ver... Vale, nice. Una vez tenéis el huevo que ya os lo habéis pasado por todo el cuerpo, hacéis así... Au. Entonces, yo ya veo aquí una burbuja. Esa burbuja, mal rollo. No sé si se ve. Las telarañitas estas que suben, es que alguien me ha hecho brujería o un mal de ojo. Y no me hace ni puta gracia porque hubo un tiempo que me pasó lo mismo. ¿Pero yo qué hago? No hago nada para que la gente me haga eso, tío. Ah, la burbujita es mala energía. Todo este manto hacia arriba es mal de ojo. ¿Veis? Ya sabía. Esto es lo que he visto. No sé si está bien o no, pero es lo que hago. Entonces, una vez esto ya has tirado la sal, lo tiras todo el huevo y lo pones a limpiar. No puedes beber agua de esto. Obviamente no vas a beber agua de esto, pero bueno... Información, yo no la digo. Lo tiras y entonces lo pones a lavar. Tengo aquí la infusión. Y... a ver, ¿qué tal estáis? Primero de todo, porque he estado desaparecida. Lo dije por Instagram que iba a estar desaparecida. No dije el motivo, pero porque me quería esperar a que todo pasara. Porque... yo he aprendido a malas que en plan, prefiero no decir nada hasta que ya esté hecho y ya está, porque no sabes qué energía hay fuera y depende de quien lo escuche, me la puede cambiar, me la puede liar. Entonces, yo no dije nada. Creo que, si os habéis dado cuenta, yo creo que se me ve un poco, que aquí tengo como cositas aquí, por aquí y por aquí. Vale. El caso es que hace 2 semanas... No, hará 3 ya que me operaron la nariz. Yo nunca lo he dicho. Lo dije, bueno, alguna vez lo he comentado en stream, que hace 2 días hice stream, después de 2 semanas hice stream, porque ya estaba más o menos bien, es eso. Ahora me quedan como rastros, pero he estado muy mal, muy hinchada. Muy hinchada. Y si me veis reír raro, porque es como que esto lo tengo dormido aún y no puedo como terminar de sonreír bien. Tengo moratones, tengo derrames aquí, pero ya se están yendo. O sea, estoy muy bien. Pero literalmente he sido una ardilla o un pez globo, no sé. Pero he estado muy mal, pero porque hubo hueso. A ver, por partes. El caso es que he estado desaparecida porque me operaron el 24 de enero. No es nada importante, o sea, no es nada grave. Simplemente es que yo tenía el tabique torcido de la nariz y quería ponérmelo recto para poder respirar, porque yo había un agujero que no respiraba nada y en el otro un poco. Y es una cosa que, pues, cuando era más pequeña sí que... A ver, espera, voy a beber. Quema un poco. Cuando era pequeña sí que
tuve un poco de complejo, pero por comentarios que hacen la gente, y te coge el complejo, pero estoy muy contenta porque me lo he hecho sin eso. En plan, yo me he aprendido a aceptar y decir, vale, esta es mi nariz y ya. Pero ya ha sido un momento de decir, no, es que quiero que funcione bien. Pero ya ha sido más motivo funcional, sobre todo en relación al año pasado, que os explico un poco que estuve muy mal en tema ansiedad y tal. Y estoy muy contenta que me haya aceptado a mí misma. En plan, es una cosa que a mí YouTube me ha ayudado mucho porque verme, o sea, no veo mis vídeos como tal, o sea, no veo mis vídeos, pero claro, los edito, entonces sí que me veo editándolos. Y es una cosa que he aprendido a aceptarme gracias a eso. Yo gracias a verme en vídeos he aceptado, y yo acepté mi nariz hace tiempo. Pero es eso, ya fue a nivel funcional y ha sido muy rápido, la verdad, o sea, no... ha sido un poco random. Pero simplemente es eso, que se ha aparecido 2 semanas. Yo pensaba que en una semana estaría bien, pero al tenerlo el tabique desviado hacia allí, claro, partieron hueso, básicamente, partieron hueso para ponerlo recto. Entonces toda esta parte estaba... Bueno, a ver, os puedo enseñar una foto que la enseñé en directo, o sea, de cómo estaba mi ojo. La cara en sí no la voy a enseñar, no me apetece mucho, la verdad, enseñar mi cara, pero estaba muy hinchada. O sea... Este es mi ojo a los 24, 25, a los 3 días, ¿vale? Este era mi ojo. Todo esto y se fue haciendo más grande. Todo esto de aquí, más los derrames, que ya os digo, tengo como pequeñito ahora, pero no tengo mucho. Todo esto lleno de moratones, que aún tengo como restos. Claro, llamaban a la puerta por si llegaba algún paquete y es que yo no salía, obviamente. Y es eso, ahora sí sonrío, tengo esto como dormido. Yo creo que se me nota un poco cuando hablo que está como un poco tieso esto. Pero me tengo que ir dando masajes y tal para que se vaya como drenando el de este. Y eso, entonces claro, tuvieron que afectar al hueso y se me llenó toda la cara, todo aquí tengo el derrame y todo esto rojo. Y ahora se me está empezando a ir, en plan... A partir del miércoles pasado empecé a bajar bastante, sobre todo en los moratones. Y, o sea, es muy fuerte porque, o sea, como esta operación no es inmediata, tipo, vale, no es que ahora ya está, es... En un año no se va a ver el resultado. Ahora tengo como todo esto de aquí, o sea, la punta de la nariz y esto de aquí está hinchado. Y es como que cada mes la nariz irá bajando más. Y está como más grande de lo que va a ser. En plan, va a estar más pequeña porque del hinchazón pues está más grande, sobre todo esta parte de aquí. Que tampoco me lo veo exagerado, pero sí que es verdad que viendo fotos antiguas sí que lo tengo más ancho porque es eso, en plan está hinchado. Y hasta el año no se va a ver el resultado, pero yo he ido investigando y tal, y cada mes se va a ver ya bastante diferencia, sobre todo en la punta. Y nada, eso, o sea, es un proceso largo como tal, pero muy rápido en cuanto a operación y tal. O sea, a mí me da mucha cosa lo de la vía, porque a mí yo las agujas... Sí, es que siempre lo digo, yo estoy tatuada así, pero agujas, cosas así, no puedo. Y a mí me da bastante cosilla lo de la vía, y es que literalmente me acuerdo que me preguntaron cómo me llamaba, que incluso dudé en ese momento, dije, ¿cómo me llamo? Y no sabía, me quedé como un poco trabada en ese momento, pero no, dije, pues obviamente mi nombre, de lo que me iban a hacer. Y yo creo que me ayudó mucho relajarme que antes de la operación mi padre me preguntó, porque me pusieron como una cinta donde ponía mi nombre y tal. Y mi padre me preguntó, ¿qué nombre pone ahí? Y yo dije, pues ¿qué nombre va a poner? Mi nombre. Me dice, no, es que a mí un día tuvieron como que también ingresarlo y tal, y no era su nombre. Y me dijo, a ver si ahora me vas a salir con 2 pechotes. Y yo, papá, entonces me entró la risa y ya entró el doctor y ya pim pam pum. Pero me hizo risa porque en plan, cuando estuve arriba en quirófano me preguntaron, ¿es para una rinoplastia? Y yo, sí, es para una rinoplastia. Y me pusieron la vía, me hizo preguntar cosas y me acuerdo que me preguntó si había bebido alcohol al día anterior, le dije que no. Me preguntó si algún chupito o algo y le dije que no. Y me dijeron que se lo iban a tomar ellos después de la operación y yo me acuerdo que le dije, pues que lo disfrutéis. Y ya no me acuerdo de nada. En plan, después de decirle eso no me acuerdo de nada. No sé ni en qué momento cerré los ojos ni nada. Fue en plan, cao. Y luego ya me desperté. Creo que entré en quirófano a las 9 y me subieron otra vez en habitación a las 2. Pero estaba súper parlanchina. Pero mucho. Yo soy una persona, en plan, de normal, con confianza hablo bastante y soy más tal, pero de normal soy más chill. O sea, de primera soy chill. Luego ya se me va la olla. Con mis padres depende de cómo, pero normalmente soy más chill. ¿Y qué pasa? Que empecé a hablar mucho y mi madre en plan, ¿pero qué te está pasando?
Y yo en plan, bueno, pues mira, me dio la vena de parlanchina. Y nada, luego por la noche ya fui a casa. Es una operación que no duele nada, o sea, en ningún momento yo he sentido en plan dolor. Es más, incomodidad. La primera semana lo pasé mal, pero porque soy una persona que no puede estar sin hacer nada. Entonces tenía que estar en una cama, literalmente, todo el día, con hielos, tomándome pastillas, en plan... iba a decir anticonceptivas. Me tenía que tomar antibiótico y tal, sobre todo para la inflamación, los moratones y tal. Y claro, tenía que estar en casa sin hacer nada. Es que no podía hacer nada. Y yo a mí me estresaba porque tampoco podía dormir mucho porque tenía que estar levantada. Y yo duermo como de lado y era como... me estresé bastante. Luego ya me quitaron la férula a la semana y estaba hinchada, como os he enseñado en la foto, pero ahí sí que tenía la férula, pero estaba súper hinchada. Y ya luego, la semana pasada empecé a bajar y ya, bueno, tengo restos, pero ya irá bajando. Y eso, básicamente es eso. De hecho, la semana pasada yo quería grabar vídeo, pero claro, estaba la cara llena de... era un Simpson, o sea, la semana pasada yo era un Simpson. Y dije, bueno, pues no se va a poder. Y nada, aquí estamos. Mi nariz irá bajando, pero, o sea, ahora realmente me dijeron que no puedo respirar 100% porque al estar esto hinchado, pues no entra tanto aire, pero es que os lo juro que respiro el triple, o sea, el triple de antes de la operación, porque me entra aire por los dos agujeros. Y es como, ¿cómo puede ser que la gente pueda respirar tanto? Es como, Dios mío, o sea, muy heavy, muy heavy. Y yo he sido de tener de normal resistencia, en plan, en cuanto a deporte y tal. O sea, yo ahora mismo tengo una mala... no, a ver, no es broma, pero... joder, o sea... heavy. Quiero ahora hacer un poco de scripting, que esta es la libreta que os enseñé en el vídeo del Vision Board, que os lo voy a dejar por aquí, por si no lo habéis visto, que es como mi libreta de manifestación. Y aquí pues hago como un poco de scripting cada día, que básicamente agradezco cosas que tengo en mi vida, no tengo, pero tengo, manifestando. Y siempre hago como... a veces hago como, tipo, como si fuera un diario, diciendo un día específico, como si estuviera viviendo eso que quiero, o agradeciendo 3 cosas que quiero. De momento, alguna cosa que he hecho literalmente a los 2 días se ha manifestado. O sea, muy heavy, muy heavy. Y luego leeré un rato, que estamos con Alas de Onix. Voy por la página 335, capítulo 22. Leeré un ratito y luego os haré update de lecturas y un poco update de este libro, que tengo teorías, pero primero quiero leer y luego comentamos. Me he cambiado de sitio, como podéis comprobar. No he estado leyendo mucho como tal, porque sobre todo estas 2 semanas por la operación y tal, no podía leer porque tenía que estar como para arriba y claro, leer así, tenía que estar como así y como que no. Entonces no leí mucho y mi lectura que estaba leyendo en ese momento era... bueno, relectura, fue Pétalos de papel, con la edición especial. Me hice relectura porque esta fue la mejor lectura que hice en 2024. Y me pillé, es que es fuerte, porque me compro un libro digital para no tener que gastarme dinero en libros. Estaros atentas, me leí este libro en digital, ¿vale? Ojo. Me lo compré en físico. Y luego la edición especial. He de decir que este me lo pillé de segunda mano, que me costó creo que 6 euros o 5 euros. O sea, una ganga. Pero claro, me lo compré y a las 2 semanas vi que salió este. Y dije, bueno, pues nada, es lo que hay. Pero bueno, no pasa nada. Es un libro que me gustó mucho. Y de hecho, me pillé la edición especial, no porque me gustase como tal, porque en plan es bonita, pero tampoco me encanta. O sea, veo que está muy cargada. O sea, no es de mi estilo, la verdad. Pero me la pillé sobre todo porque había contenido extra. Y a mí es un libro que es final abierto. Es un libro de final abierto. Y yo me quedé como muy traumada en este libro, en plan de... necesito saber qué pasa porque no me pueden dejar así. No me pueden dejar así. Entonces, como vi que habían... vale, empiezo a tener frío ahora, ¿eh? Como yo vi que habían nuevos capítulos extra que explicaban un poco más luego de que terminara el libro, dije, vale, ya está. Me lo leí y me flipó, o sea, me encantó. O sea,
buen final, muy buen final, o sea, me gustó mucho, o sea que puedo ya confirmar que fue mi lectura favorita de 2024. Entonces, ahora, como habéis podido comprobar, mi lectura actual es Alas de Onix, o sea, una fantasía. De hecho, de las ediciones especiales, que yo he tenido la suerte de tenerlas todas, que yo me acuerdo que en la primera edición, ya os lo dije, que la reservé en verano, que aún no había el boom, y me llegó y tal, y ya no sé qué pasó con las ediciones especiales, que a ver, las cosas como son. Son unos dragoncitos con el canto pintado. Me refiero. Hay ediciones de Alas de Sangre que están curradísimas, creo que es la alemana, que es brutal, que yo he dicho, pues es que solo me la compraría por la edición porque es brutal, me encanta. Aquí son 3 dragoncitos con el canto pintado. Pero bueno, ya que tenía la primera, pues dije, pues ya es que todas tengan la edición especial, porque es que si no me va a ver raro. Pero esta es como mi favorita, en plan blanco, negro, gris, así, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y lo reservé y lo tenemos, lo hemos conseguido. Entonces, de lo que llevo leído, o sea, lo estoy comentando con una amiga que también se lo está leyendo. Ella ya se lo ha terminado. Al principio es como que me quedo como con el 10% de toda la información. Es como, empieza guay. O sea, yo he visto que hay gente que dice que es lento. Yo por el momento, chill, en plan, no está en plan, buah, está hablando de todo, estoy flipando. No, aún no. Pero entiendo que esta es como... O sea, te introduce un poco cómo termina Alas de Hierro. Y sí que aparecen personajes que por la cara aparecen nuevos, en plan, Rebeca ha dicho, meto a este personaje y me da pela. Y básicamente ha sido así. Porque hay personajes que yo no sé quiénes son, pero tampoco es como, bueno, ok, nice. Nice, siguiente. Cuando hablan de informes de guerra, cosas así, es como que me quedo con el 10% o me hablan informaciones de cosas que es en plan, no me estoy enterando de una puta mierda. Y he visto que es normal, es normal. Entonces, bueno, no me siento tan mal. Porque me pasó un poco con Alas de Hierro. Alas de Hierro te introduce al principio como el mundo, que no te introducen en Alas de Sangre, porque Alas de Sangre es como que para todo, súper rápido. Alas de Hierro te empiezan a introducir el mundo y te quedas en plan, ok, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Luego ya empiezas a entender, pero tampoco mucho. Y Alas de Onix es como, ok, hay cosas que... No sé, tengo muchas teorías que yo creo que todas las teorías que tengo van a hacer se van a ir al carajo, seguro, pero tengo muchas teorías y, o sea, me gusta que haya, o sea, a mí me gusta que haya misterio, en plan que hasta el final no sepa que pasan cosas. A mí me gusta que me sorprendan, en plan, ¿tú pensabas esto? Pues no, en plan, eso, I like it. Más o menos 380. Me gusta, Shaden lo amo. Y Ridok, que es un personaje, digamos, secundario, lo amo. O sea, sería mi mejor amigo. Igual que Cassian en Acotar, Ridok sería mi mejor amigo. O sea, es que lo amo. O sea, es el puto amo. Es que lo adoro máximo, lo adoro máximo. Pero no puedo decir mucho más porque tampoco tal, y no quiero hacer spoilers. Lo que digo pueden ser spoilers del primero y el segundo, entonces no voy a decir nada. Y luego de terminar con Alas de Onix, depende del trauma, porque una amiga mía me envió su reacción y no lloró, pero se quedó traumada. O sea, se quedó en shock. En algunos libros he llorado, sobre todo en películas no suelo llorar, menos tengo una excepción, que ha sido mi nueva obsesión, pero tengo una excepción. Pero si lloro y tengo trauma, en plan me queda como en vacío existencial, ya está. A mí me has ganado, que es lo que me ha pasado con esa película. Y con Alas de Hierro me pasó y con Pétalos de Papel también me pasó. Tengo miedo de cómo yo reaccione a este final. Depende del trauma de este libro. Quiero seguir con Trono de Cristal. Tengo el tercero y el cuarto, Heredera de Fuego y Espada Asesina, que en teoría se tiene que leer, creo, Espada Asesina primero. Según he visto en TikTok, Espada Asesina primero y luego Heredera de Fuego. Haré eso. He visto las nuevas ediciones que han salido, como que van a salir para comprar y tal. Días, casi 30 pavos. O sea, creo que son 29 euros. ¡Un libro! Pero, o sea, no. Yo no sé. O sea, yo creo, depende de cómo me venga, pero... Yo creo que voy a dejar de momento estas 4 ediciones en físico, porque las tengo. Y depende de cómo me venga, iré comprando poco a poco los otros. Y si no, pues digital. Pero es que 30 pavos. O sea, ¿en qué momento cuesta 30 pavos un libro? Como si fuera, yo qué sé, no sé. Se está pasando, yo creo que se está pasando demasiado con los libros. De verdad, porque yo, por ejemplo, tengo el de... No se ve. Pero tengo ahí arriba los de Heartstopper, que aún no me he pillado el último. Que en su momento yo me acuerdo que me los compré con un amigo mío por 13 euros, 13 y medio creo que costaban. Ahora te cuestan mínimo 17. Y nada, este es el update. Entonces ahora quiero organizar, porque ayer domingo normalmente organizo la semana y ayer no pude, estuve el día afuera. Entonces quiero hacerlo hoy y ya luego trabajar en un proyecto que tengo y
Y nada. Buenas, no me he pasado por aquí en toda la mañana, he estado trabajando. He comido, me he duchado, me he vestido.
Porque por la tarde quiero ir a Barcelona a comprar unas cosas. Se me han terminado los inciensos que yo utilizo, que hay una tienda que me gusta mucho, que está muy bien de precio, entonces voy a ir siempre a comprarlos. Quiero comprar ahí inciensos y quiero comprar unas cosas porque tengo unos botecitos, esos botecitos así, para hacer como cositas. Entonces tengo bastantes y quiero hacer uno de estos. Y necesito unos materiales, unas piedras y tal, entonces quiero comprar estos materiales para hacerlo. Que ya tengo algunas cosas, me faltan otras, entonces quiero ir ahí a comprarlo. Y nada, vamos a ello, let's go. Ya estoy en casa, hemos cambiado el ambientillo. Tengo los inciensos, tengo uno de miel, que es el de miel siempre me gusta, que ya es la tercera vez que lo compro. He cogido ahora uno de canela y de ruda, para probar. Canela yo creo que olerá muy bien. Y luego he pillado los botecitos que os he enseñado en un clip, así que lo tenemos aquí, lo voy a guardar. Tengo que encender la pera de miel, que no me ha dado tiempo por la mañana y quiero encenderla ahora.